¿Creen que es suficiente conformarnos con lo que dice el resto? ¿O acaso es mejor saberlo por ti mismo? ¿Por qué siempre tomamos la verdad sin cuestionar cada procedimiento que hacemos? La física nos presenta cosas fantásticas que para nosotros son un enigma y las consideramos complejas. Aún así, la pasión y voluntad hace que seamos capaces de ir entendiendo cada ley, fórmula o teoría tal y como son. Desde las grandes maravillas que nos ofrece un simple experimento hasta el verdadero punto del tema. Prepárate para repasar y aprender los fundamentos del electromagnetismo, usando tu conocimiento científico y habilidades para interpretar lo que tú mismo ejecutas. De manera que tu pensamiento crítico y sabiduría en ciencias vayan siendo cada vez más fuertes, porque nada es complicado. Simplemente no estás interesado. Pero si despiertas tal virtud de entendimiento, lograrás cosas grandiosas. Hola amigos de la ciencia, ¿te gustaría aprender sobre el electromagnetismo? Pues estás en el video correcto, porque el día de hoy te daremos a conocer sobre dicho tema y no simplemente eso, te enseñaremos a captar la idea que nos propone y mejor aún, un experimento que nos presenta el fenómeno. Mi nombre es Juan Alvarado y nuestro proyecto llamado La experimentación es el poder de crear lo desconocido dará a conocer aspectos relevantes sobre el electromagnetismo, así que sin más que decir, quédate en el video que no te vas a arrepentir. Electromagnetismo. Una palabra muy curiosa y enigmática, ¿verdad? Pues vaya que sí, amigos de la ciencia. Por eso hoy te presentaré dicho tema para que entiendas de una vez por todas de qué estamos hablando. Y sí, tal vez nos estalle un poco el cerebro al intentar entender o aprender este tipo de temas. Aún así vamos a hacerlo. ¿Listo? Una sola palabra. Electromagnetismo. Técnicamente nos da a conocer dos elementos muy importantes, tales como son los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. Básicamente, describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos, pero descritos en una sola teoría. Pero, ¿cuáles son los puntos para entender el electromagnetismo? Pues vamos desde lo más obvio. 1. La electricidad. La electricidad es el movimiento de electrones dentro de un conductor. Para ello debemos entender que el electrón es una partícula cargada negativamente, la cual forma parte del átomo. Y como sabemos, los átomos están en todas partes, por lo cual es muy fácil generar fenómenos eléctricos. En fin, la electricidad se caracteriza por ser partículas cargadas, pero en movimiento. 2. El magnetismo. Se define como la fuerza de atracción de imanes que presenta un polo positivo y otro negativo, conocido como dipolo. Básicamente el magnetismo lo producen los pequeños imanes en las partículas, los cuales se llaman espines. 3. Relación de la electricidad y el magnetismo. Hay que entender algo fundamental, y es que sí hay relación entre estos dos fenómenos, ya que la electricidad crea magnetismo, ya que si utilizamos una corriente eléctrica y hacemos varios flujos de electricidad, se origina un campo magnético. Un ejemplo muy claro es el electroimán. 4. Relación del magnetismo y la electricidad. Puede que parezca similar al anterior, pero como sabemos, la electricidad crea magnetismo. Pero, ¿el magnetismo crea electricidad? Pues la respuesta es sí. Cuando ponemos en movimiento un imán cerca de una energía, esta va a generar una corriente eléctrica. Y nosotros somos los testigos de este fenómeno, ya que ocurre en nuestros hogares o en grandes fábricas o industrias. Ya que los aparatos que utilizan el magnetismo para producir la electricidad se denominan generadores electromagnéticos. 5. Fuerzas a distancia. Este término hace referencia a una fuerza invisible, la cual se denomina como campo. Entonces, se puede decir que un objeto altera las propiedades de su entorno cuando otro cuerpo se acerca a este, y el espacio ejerce una acción sobre el cuerpo, para lo cual, tanto la fuerza eléctrica y la fuerza magnética se transmiten por medio de campos. 6. El electromagnetismo.
La unificación de todos estos términos forman el tema de estudio, al cual se lo califica como una interacción fundamental que involucra a partículas subatómicas y que se genera a partir de la carga eléctrica de estas. Las cargas eléctricas en movimiento generan a su alrededor un campo eléctrico y también un campo magnético. El mayor exponente del electromagnetismo es James Clerk Maxwell, ya que fue el científico quien propuso dicha teoría. En realidad, fue la mejora de muchos científicos anteriores, para lo cual este científico llamado Maxwell lo que hizo fue proponer 4 de las fórmulas fundamentales dentro del electromagnetismo. En fin, para conocer un poco más sobre la electricidad y cómo se produce esta, a continuación se va a presentar un ejercicio acerca de las fuerzas eléctricas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lisbeth Baguay y en esta nueva ocasión presentaré un ejercicio sobre el tema propuesto, que es el electromagnetismo. Para ello me voy a enfocar en la ley de Coulomb, la cual nos dice que la fuerza de atracción o repulsión de un cuerpo es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, generando un campo eléctrico. Pues bien, su fórmula se basa en lo siguiente: la fuerza eléctrica simbolizada por la letra F, la constante de Coulomb, que es 9 por 10 elevado a la novena newtons por metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado, simbolizada por la letra K, el producto de dos cargas simbolizado por Q sub 1 y Q sub 2, y finalmente la distancia entre los centros de carga, que se simboliza con la letra R. De manera que la fórmula queda: fuerza eléctrica es igual a la constante por el producto de dos cargas sobre la distancia elevado al cuadrado. Antes de continuar con el ejercicio, se debe tomar en cuenta algo muy importante, ya que un mini coulomb es igual a 10 elevado a la menos 3 coulomb, un microcoulomb es igual a 10 elevado a la 6 coulomb, un nanocoulomb es igual a 10 elevado a la menos 9 coulomb y un picocoulomb es igual a 10 elevado a la menos 12 coulomb. La unidad de medida coulomb es simbolizada por la letra C. El ejercicio que nos propone: dos cargas puntuales de 13 microcoulombs y 24 microcoulombs están situadas en el vacío a una distancia de 2 metros una de la otra. Calcular la intensidad de la fuerza con la que se atraen mutuamente. En primer lugar, tomamos en consideración los datos del problema. La primera carga es igual a 13 microcoulombs y la segunda carga es igual a 24 microcoulombs. La distancia es de 2 metros y la constante universal que ya sabemos. Primero transformamos los microcoulombs a coulombs, es decir, los 13 microcoulombs es equivalente a 13 por 10 elevado a la menos 6 coulombs y los 24 es equivalente a 24 por 10 elevado a la menos 6 coulombs. Teniendo esto, aplicamos la fórmula y reemplazamos los datos. Fuerza eléctrica es igual a 9 por 10 elevado a la novena newtons por metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado, que multiplica a 13 por 10 elevado a la menos 6 coulombs por 24 por 10 elevado a la menos 6 coulombs sobre 2 metros elevados al cuadrado. Estos multiplicamos las cargas y elevamos la distancia al cuadrado, quedándonos fuerza eléctrica es igual a 9 por 10 elevado a la novena newtons por metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado por 3,12 por 10 elevado a la menos 6 coulombs al cuadrado sobre 4 metros al cuadrado. Eliminamos los coulombs al cuadrado y los metros al cuadrado, quedándonos solamente los newtons, hasta que finalmente multiplicamos 9 por 10 elevado a la novena newtons por 3,12 por 10 elevado a la menos 6 sobre 4, dándonos finalmente 7020 newtons. Hola con todos, amigos de la ciencia. Mi nombre es Walter Pilco y soy el encargado de realizar el experimento esta semana. A continuación realizaremos un electroimán casero. ¿Sabías que puedes elaborar un imán utilizando simplemente una pila, un clavo y un poco de cobre? Sin más preámbulo, empecemos.
Como primer punto, debo hacer una advertencia para aquellas personas que vayan a realizar este experimento, puesto que puede llegar a ser peligroso debido al alza de la temperatura al juntar el cobre con la pila. Recuerda que si eres menor de edad, puedes pedirle ayuda a un adulto o a una persona especializada. En primer lugar, presentamos los materiales. Para ello necesitaremos cobre, también un clavo, una pila, un estilete, un alicate de corte lateral, un poco de taipe y unos clavos para probar el experimento. En primer lugar, enrollaremos el cobre alrededor de un clavo, dejando un excedente. Este excedente irá conectado a la pila. Es la razón por la que dejamos este pequeño excedente. Entonces, de ahí iremos enrollando de la siguiente forma. Utilizaremos el alicate para cortar el cobre. Por lo tanto, obtendremos esta forma. A continuación, lo que haremos será quitar el esmalte del cobre de estas puntas, solamente de las puntas, para colocar la pila. Es decir, haremos esto y utilizaremos el estilete. Finalmente hemos pelado estas partes de aquí, es decir, las puntas. Ahora colocaremos nuestra pila de la siguiente forma. Finalmente, este es el resultado y como se puede visualizar en el video, funciona correctamente. Pero, ¿qué ocurre si se suelta el cobre? Bueno, pues esto. Como hemos podido observar, todos los clavos caen. Vamos a presenciarlo nuevamente. Haremos la prueba con unas llaves. Como podemos observar, el imán las atrae. Y también, por el lado de la punta, observaremos que también hay magnetismo y que atrae a los clavos, y a la vez podemos atraer a las llaves. Pues bien, has podido presenciar el efecto del electromagnetismo. A continuación, mi compañera Joana Mollón explicará por qué sucede esto. Y yo daré una pequeña pista. Tiene que ver con campos magnéticos. ¿Te has preguntado por qué los imanes se atraen o por qué el electrón mantiene la capacidad de atraer otros objetos metálicos? Primero que nada hay que definir el concepto de magnetismo, pues decir imán viene de magnetismo. El magnetismo es el fenómeno que se manifiesta sobre las cargas eléctricas que están en movimiento y tienen su origen en un movimiento de dos cargas. Recordando y teniendo dos imanes que se unen uno con otro, son porque los polos son distintos, pero si los polos son iguales, estos se repelen y no tienen unión. Bueno, en el experimento anterior vamos a explicar por qué sucedió esto. Al pasar una corriente eléctrica por un material conductor, se genera un campo magnético alrededor del cable, pero este es muy débil, por lo que se ha hecho de enrollar el material conductor alrededor de un tornillo en forma de espiral, así concentrándolo en una pequeña zona. Y al aumentar su campo magnético, con ayuda del tornillo y del material ferromagnético, canalizamos las líneas electromagnéticas así en un mismo punto, por lo que conseguimos el efecto de electromagnetismo, cuyo campo magnético se produce mediante el paso de una corriente eléctrica. Como has podido observar en el experimento, el electromagnetismo es un fenómeno real que puede ser captado en la naturaleza y puede ser replicado en diversos experimentos, haciendo presencia de diversas reacciones y leyes.
Pues bueno, esta información te será útil en un futuro, ya sea en una plática, en un tema de clase o en cualquier situación de la vida cotidiana. ¿Acaso no ha sido un tema increíble? Pues déjame felicitarte por llegar al final de este video y debo añadir el interés que le has puesto a este tema. No olvides dejar tu like, te agradecemos todo el apoyo que nos estás dando y nos veremos en una próxima.